responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina, María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes. Es para mí un enorme placer, un gran honor poder compartir estos minutos con ustedes, aquí contigo en RCR, la ventana de la libertad, de la verdad en Venezuela. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción de nuestro programa, Catherine Manzano, Justo Navarro, María Alexandra Nogales. En el control está César Arteaga y gracias Euler Guillén, mi querido amigo, por tu música que nos acompaña todos los martes. Como saben, pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales, a los que están conectados ya en Instagram, en Periscope, en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen todos los martes y quiero escucharlos. Así que hoy, insisto, tenemos un programa realmente especial. Vamos a conversar con mi gran amigo, filósofo Eric del Búfalo y, por supuesto, guerrero del teclado. Ustedes saben que esa es la calificación mayor que puede haber para mí en este programa. Y con otro latinoamericano de excepción, Héctor Chamis, hablando de lo que está ocurriendo en distintas partes de nuestro hemisferio, cómo se conecta con la dinámica venezolana y en especial qué está pasando en la OEA y qué va a ocurrir este próximo 20 de marzo. Muy importante. Así que más adelante vamos a estar hablando, como les decía, con Héctor Chamis desde Washington. Varias cosas que comentar, pero quiero empezar haciendo referencia a mi artículo quincenal que publico los domingos en el diario 2001. Y este se llama, para mí es muy especial, cogí con mucho cuidado este nombre, este título, de Tierra arrasada a Tierra de Gracia. Porque pocas veces en la historia a una sociedad se le presenta la oportunidad de comenzar desde la raíz, desde abajo, desde cero, el diseño y la construcción de las instituciones que nos van a permitir construir el país que nos merecemos, que anhelamos. Algunos pueblos lo han hecho a lo largo de la historia. Lo hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur, Israel, Estonia, Lituania. Y se encontraron con tierras arrasadas por circunstancias diversas, de guerras, de fenómenos internos, conflictos internos, pero lograron, gracias a la determinación de esos pueblos y a la visión de ese liderazgo, del liderazgo que tuvieron, con autoridad moral, con credibilidad, ponerlos de pie y convertirlos en genuinos milagros. Esto es lo que hoy enfrentamos los venezolanos. El chavismo nos ha dejado una tierra arrasada en todos los planos, en lo tangible, en lo material, en lo económico, en lo institucional, en lo familiar, en lo moral. De ese tamaño es el desafío que tenemos nosotros por delante. Pero paradójicamente, la devastación total que ha hecho este régimen criminal en las últimas 2 décadas es también la posibilidad que nos permite, una vez que los hemos sacado del poder, construir las bases de la nación que anhelamos, con pilares republicanos y éticos muy sólidos. Porque, y ahí está lo paradójico, precisamente esa destrucción de las instituciones que habían antes también reduce las resistencias, los costos de fricción de aquellos que se niegan a perder el poder, llámense sectores políticos, económicos, de los medios o de cualquier otro sector. Para hacer esto se exige una genuina ruptura histórica, con prácticas como estatismo, centralismo, clientelismo, populismo, corrupción, militarismo y socialismo. Y esta ruptura histórica representa también regresar a nuestra tradición republicana original, porque recordemos que nuestros padres fundadores esbozaban y planteaban 4 principios: libertad, igualdad,
seguridad y propiedad, es decir, la República Liberal Democrática. Vamos a tener que construir instituciones de cero, instituciones inclusivas que estimulen los valores que compartimos la mayoría de los venezolanos. Esos valores son el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la excelencia, la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad y la justicia, y obviamente en un marco de libertades individuales plenas. Todo parte, lógicamente, de replantear el rol del Estado y el rol del individuo y su relación entre sí. En Venezuela solo hemos conocido un Estado fuerte con un ciudadano débil, un Estado rico con una sociedad pobre, dependiente, con la mano extendida, un Estado que ordena, que impone, que distribuye, que planifica y que por lo tanto somete al ciudadano. Un Estado que además ha estigmatizado a quien emprende y ha denigrado de la riqueza. ¿Se acuerdan de aquello? De ser rico es malo. Por lo tanto, para lograr esa transformación de esa relación Estado-ciudadano, para que ahora el ciudadano sea el rico con un Estado y su servicio, hay que llegar al poder. Óiganme bien, tenemos que llegar al poder para quitarle el poder al Estado y dárselo a los ciudadanos. Y ustedes dirán, ¿dónde están los políticos dispuestos a llegar al poder para quitarse ellos poder y dárselo a la gente? Bueno, esos son los valores liberales. Para lograr superar la dependencia y la pobreza promovidas desde el propio Estado para preservar su poder, es indispensable abrir y dinamizar los mercados y lograr que operen con transparencia y libertad en la producción de los bienes y servicios para todos los sectores. Esto implica entender que el Estado tiene que reducir su ámbito de acción y ser un facilitador y no un proveedor. Es decir, el Estado debe asegurarse que los bienes públicos, aquellos que consideramos bienes públicos, una sociedad educada, una sociedad sana, con justicia, con seguridad, estén a la disposición de todos los ciudadanos, pero no necesariamente hacerlo el Estado, sino más bien promover que haya competencia, apoyando o subvencionando la demanda, es decir, la persona que consume y no quien lo provee. ¿Y eso qué va a ocurrir? ¿Qué va a traer como consecuencia? Mejores sueldos, más competencia, mejor calidad de servicio y mejor resultados en todos estos ámbitos, porque se promueve la competencia en todas las áreas de prestación de los servicios. Oigan esto, nada promueve la solidaridad cooperativa como el mercado. El mercado es una cadena cooperativa que desarrolla y potencia a los individuos en lo material, en lo intelectual, en lo emocional, y con ello crece la sociedad. Crece cada individuo y con ello crece la sociedad. Por el contrario, los planes estatizadores reducen toda la cooperación social. Y esto, si alguien ya lo sabemos porque lo hemos padecido, somos los venezolanos. Por eso concluyo diciéndoles, nunca en nuestra historia hemos tenido una oportunidad de esta magnitud para transformar la nación e irradiar esta fuerza creadora a toda nuestra región. Yo tengo confianza. Sé que lo llevaremos adelante y lo vamos a lograr con responsabilidad, con tenacidad y con integridad. Vamos a dejar atrás la tierra arrasada y vamos a construir por fin esa Venezuela tierra de gracia. Vamos a una brevísima pausa y al regreso estaremos conversando con Eric del Búfalo. Ya volvemos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y bueno, aquí está lo prometido. Tenemos de vuelta en nuestro programa a un gran amigo, un venezolano que admiro mucho, doctor en filosofía, escritor y profesor universitario, autor de novelas. Eric del Búfalo, por cierto, que cuando viniste aquí la última vez, te saqué una novela, Eric. Me sacaste una novela y con dedicatoria y todo. Pero además, como les decía, guerrero del teclado, porque sí les decimos, como estamos en una guerra no convencional, y la narrativa, la opinión pública, aquí, las cabezas y los corazones son los planos fundamentales donde se gana o se pierde, mantener la palabra, mantener coherencia en los valores, en la narrativa, en el discurso, en las ideas, es lo más importante. Así que, Eric, súper bienvenido y gracias por compartir estos minutos con nosotros otra vez. Mira, tenemos muchísimo que hablar. Yo quería comentar sobre lo que hemos estado hablando, de estas fuerzas apaciguadoras, pero acaba de ser anunciado un nuevo paquete de sanciones, en este caso, por supuesto, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y que afectan a una subsidiaria de Rosneft, que se llama Rosneft Trading, que ha sido la que ha estado comercializando el petróleo venezolano, lo que se llama un off-taker, y que han hecho mucha plata, por cierto, con unos precios insólitamente bajos, con unos márgenes enormes, porque el chavismo da mucho dinero a mucha gente, eso hay que entenderlo siempre. Ha dado hasta ahora mucho dinero a mucha gente. En efecto. Y no todos se visten de rojo. Y no la más talentosa. Y no todos se visten de rojo, y no solo están aquí, sino fuera hay bastantes. Mira lo que dice, ¿no? Según el secretario Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Rosneft Trading y su presidente han operado como agentes del petróleo crudo de Venezuela. Estados Unidos está decidido a impedir el saqueo de los activos petrolíferos de Venezuela por parte del régimen de Maduro. Esto era algo que se venía hablando. Todos sabemos que habían las dudas si efectivamente iba a avanzar, no solamente hacia Rosneft, porque también están otras petroleras de la India y de España haciendo operaciones aquí, y pensaban que el lobby internacional no iba a impedir que esto llegara, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? No, mi lectura, bueno, es que hay efectivamente un avance hacia el cerco del régimen. Yo todavía me extraña que sea tan lento. O sea, yo pensaba que esto iba a ser mucho antes y más acelerado y más hacia otros países, ¿no? Tú ponías el caso de España, que es tan crítico para nosotros, en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto comunicacional, de influencia en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? No, más el hecho de que la cantidad de corruptos que viven y pululan en España a sus anchas, ¿no? La fuga de capital ilegítimo que se explota aquí a la gente, que va para allá en pisos de lujo en Madrid. Es completamente alucinante y inmoral. Fíjate, Elliot Abrams acaba de decir, las empresas tienen hasta el 20 de mayo para cerrar sus contratos con Rosneft Trading. Enfatiza que se prohíbe todo comercio con la compañía, que las empresas tendrán que obtener una licencia del Departamento del Tesoro, probando que sus transacciones no están relacionadas con Venezuela. Es decir, esto ya es lo que llaman las sanciones secundarias, no es solamente a PDVSA y a los criminales que están en el poder y los corruptos, violadores de derechos humanos, sino que afecta también a terceros, ¿no? Entonces, esto es otro nivel. Recordemos que Platts, una agencia especializada en temas petroleros, acaba de publicar la semana pasada que durante este mes PDVSA ha tenido alrededor de 670,000 barriles diarios que no ha podido vender. O sea, nadie se los compra, no los pueden colocar. Es decir, esto sí está llegando ya a otros niveles que era impensable hace algunos meses. Claro, era impensable, pero era lo que tenía que haber pasado. Y de hecho, yo voy un poco más allá. Eso también tiene que ocurrir aguas abajo. Es decir, no solamente a los terceros que colaboran con el régimen afuera, sino con gente que no echa vista en Venezuela que colabore directamente con ellos. Las sanciones tienen que llegar hasta ahí. Fíjate, estábamos conversando el otro día de toda esta operación que lleva adelante
lo que Luis Emilio Bruni llama la nebulosa. A mí me gusta mucho esa denominación, que es todo este entramado sinuoso Y oscuro. líquido Sí. de muchos intereses criminales, de plata, de algunos países que tienen intereses y que han ya procedido a invadir nuestro país, de donde está obviamente Cuba, donde está Irán, donde está Siria, y sus círculos concéntricos de actuación, donde están los carteles de la droga, donde están los grupos terroristas de Hezbollah, la guerrilla colombiana, ¿no? Entonces, y hay toda una operación para mantener el status quo, y que esto tiene acciones en lo político, en lo económico, en lo social, en lo comunicacional. Entonces hay algunos que empiezan a decir, no, pero es que el país se está recuperando. Y es que mira lo bien que nos fue los meses de diciembre. Incluso hay algunos que se han denominado hasta optimistas, que están recomendando un modelo chino para Venezuela. Llenando de oportunidades de negocio y de emprendimiento. Ahora, el modelo chino, en primer lugar, es una alucinación, porque para tener el modelo chino hay que tener 1 millardo de habitantes, en primer lugar, del cual pueda sobreexplotar. Te iba a decir que vivan en la esclavitud exactamente, moderna, para ¿no? que 200.000 tengan un excedente de esa explotación esclavista. Multimillonario. Segundo, tienes que tener muchas décadas a partir de ese modelo de inversión tecnológica, ¿verdad? A partir de sueldos de menos de $1 al resto de la población. Con todos los millones de muertos que quedaron por el camino. Con todos los camino. millones que dejó más. Exactamente. Entonces el modelo chino es una cosa de las más terribles que hay. De hecho. Ahora, éticamente, ¿cómo te resulta a ti que un venezolano... la escala de Venezuela no da. Ya digo, claro, o sea, una cosa es que no sea factible, pero sí. que alguien ose sugerir que el modelo chino puede ser una opción para una Venezuela que ha dado su vida luchando por la democracia. Bueno, a mí no me extraña, te digo por qué. Porque uno de los candidatos demócratas, Bloomberg, hace unas semanas alababa al modelo chino y decía que es un nuevo modelo de democracia que había que respetar. Y hay muchos intereses que es decir, el modelo chino se basa en esto, es una hiperexplotación a partir de mano de obra esclavizada, digámoslo así, o subutilizada para producir un gran capitalismo de Estado. Y aquí quiero hacer una pequeña idea. Siempre hay capitalismo, María Corina. Ese capitalismo puede ser democrático, liberal, o ese capitalismo puede ser despótico o autoritario. Pero la realidad siempre es capitalista. O sea, siempre hay comercio, siempre... Bueno, o mafioso, como es el desastre claro, que hay aquí. O mafioso, o lo que sea. Pero la base siempre es la misma. O sea, la plata no sale de los árboles, sale del trabajo, sale de la industria, sale de la empresa, sale del esfuerzo. O de los negocios ilícitos, de la explotación. Sí, lo que quiero de decir que el tal socialismo no es más que capitalismo esclavista. Entonces, eso es lo que es. Entonces, hay factores en el mundo que ven con buenos ojos este modelo de hiperexplotación capitalista no liberal, podemos llamarlo así, iliberal, despótico, porque es muy rentable desde el punto de vista de los negocios como el narcotráfico, como la mafia, etcétera, etcétera. Entonces, esa nebulosa que tú te referías, yo vi el artículo, es muy bueno, por cierto, incluye de todo, desde el petróleo, la droga, los intereses geopolíticos, hasta la explotación ideológica de Venezuela, pero a otros fines, como en España, ¿no? Ahora, fíjate, esas fuerzas están desplegadas. Y esas fuerzas se están dando... desplegadas y tienen 20 años de consolidación. O sea, no solamente están desplegadas, tienen muchos años consolidadas. Y van infiltrando diversos sectores porque tienen toda la plata del mundo. Claramente. Ahora, entonces, en lo económico es crear toda esta especie de burbuja, pero al final yo les digo, todas las burbujas explotan. Esta es una burbuja además muy costosa, porque los precios, o sea, yo fui al supermercado ayer, como todo el mundo, y me costó el doble que la semana pasada en divisa, comprando lo mismo. En divisa. Así o sea, inflación en dólares. Entonces, claro, vamos a llegar en un país donde los precios son Tokio, París, o sea, Caracas va a ser como Tokio, París, Nueva York, Londres, pero además, los precios, y la gente va a ganar como en China. Tú lo has dicho, eso Caracas, pero ¿cómo está el resto del país? Hay que poner un Caracas, pie y eso es Caracas, fuera exactamente. de tazón para darte cuenta que es una Venezuela que se está somalizando. O sea, pregúntale a la gente del Oriente, Incluso pregúntale lo que está pasando en peligro Maracaibo, lo que está pasando en Barquisimeto. O sea, esto es un país que se está literalmente convirtiendo en un estado fallido. Incluso la unidad territorial en muchas partes están ya en juego. A En eso Bolívar, iba. en el sur del lago. A eso iba, o sea, pero absolutamente. Esto es un país en el cual se entregó la soberanía. No Completo. solamente desde que se permitió que fuera infiltrada las Fuerzas Armadas por las Fuerzas Armadas cubanas, militares cubanos y tecnología de espionaje ruso, etcétera, etcétera, pero el territorio venezolano se está fragmentando
bajo la ocupación de distintas bandas criminales, ¿no? Lo de Bolívar es gravísimo, es inaudito. Eso nada más se ha visto en África, en este continente. O sea, eso no se ha visto nunca en Latinoamérica, incluso en las guerras duras como en Nicaragua, en Colombia. O sea, son Ahora, más allá incluso que Colombia. Pero cuando uno tiene soberanía, obviamente no hay Estado de Derecho. ¿Cómo puede plantear alguien denominar una convocatoria a votar por parte del régimen a lo que sea, y en este caso son supuestamente las parlamentarias, una elección? O sea, ¿qué hay detrás de eso para ti? ¿Cuál es la pretensión? Lo mismo de siempre, la normalización de un estado normal. O sea, la normalización de una situación completamente absurda, y contranatural y anormal. O sea, entonces tú ves que el discurso tiende a nominar esto como algo que es normal, hay unas elecciones, hay algunos problemas, sí hay corrupción en todos lados, etcétera, pero votemos y salimos de esto. No. O sea, yo espero que no caigamos los venezolanos, no estoy hablando de factores políticos que yo sé que van a ir, pero que los venezolanos de pie no caigamos otra vez en esta trampa, porque esta vez es mucho más grave. ¿Por qué es mucho más grave en tu opinión? Fíjate, es mucho más grave porque yo lo veo así, es decir, este chance del alineamiento internacional con la fuerza interna, con la legitimidad que tuvo la Asamblea, eso no se da todo el tiempo. Y la realidad es que las potencias extranjeras, cuando ven que la situación es inmanejable o que grupos que nos están contra el chavismo no pueden sustituirlo desde el punto de vista de la gobernabilidad, la soberanía, el intercambio, van a dejar el chavismo. O sea, en el fondo yo siento que a veces, fíjate lo de la ministra de España, que es una mujer impresentable, pero que inconscientemente lo dijo. Guaidó es jefe de la oposición y presidente encargado. Es un oxímoron. O sea, uno es presidente encargado o uno es jefe de la oposición. Ningún presidente es opositor, por definición. ¿Pero qué está diciendo obviamente ella? en el caso del gobierno español, claro, hay un interés claro de favorecer la tesis. Eso se le salió. Se le salió porque quedó un enredo, el mismo enredo de Sánchez. Pero eso con el Delcy Gate. Eso está, yo creo que eso está en la mente de muchos, sí, digamos. Guaidó puede representar un poder simbólico, una esperanza y tal, pero el poder de facto es este, y este es el que mantiene el orden actual, el status quo. Claro, pero volvamos a ese punto. Si no hay soberanía. Ese es mi peligro. Entonces, todas estas cosas que tienden a normalizar. Claro, que eso la Nutella o las elecciones. Claro. ¿Ok? La Nutella en dólares o las elecciones, para mí las elecciones son una Nutella mental. Pero es parte de lo mismo. Una golosina mental. Mismo, exactamente. Normaliza una situación absurda. Estos tipos necesitan unos pseudo empresarios, porque empresario no es el que quiera la destrucción del país o apueste a un país de esclavitud porque están haciendo grandes negocios. O sea, el discurso de los pseudo empresarios de que todo va bien, esto está mejorando. No empresarios, eso es otra cosa. Exacto. O después decirte, no, es que van a privatizar actividades petroleras. Privatizar en un país donde no hay derecho a la propiedad y donde no hay Estado de Derecho. Entonces, por Dios, o sea, ¿quién cree que engaña? Entonces, este pseudo empresario por este lado, como tú lo llamas, hay un conjunto de analistas que te hablan de que hay que hacer una transición negociada con la mafia. Sí. Y después un sector político que dice, no, nosotros vamos porque vamos a cambiar el CNE. O sea, porque vamos a poner 221, como si el problema fuera quienes están al frente de un órgano que en este caso está totalmente subordinado a las mafias. Sí, y eso es muy importante subrayarlo, porque no... Digamos, vi que el otro día te acusaba un periodista de que tú coincidías con Falcón, como si el problema de Venezuela fuera Guaidó. No, decía que coincidíamos porque ambos, según esta persona, o sea que, hablábamos mal, imagínense ustedes, hablar mal. Eso es poner el centro del universo en Guaidó. El centro del universo no es Guaidó, es la desgracia venezolana, es la tragedia venezolana. Entonces, ¿cómo transformamos esta desgracia en la posibilidad de un futuro mejor para todos, próspero y rico? Esa es la pregunta. No sé, Guaidó es esto, Guaidó es aquello. Ese nivel de necedad también es normalizante. Para mí también es como las encuestadoras estas mercenarias, como la Nutella y las papitas fritas importadas o las elecciones. Y eso es un nivel de abstracción que ya roza lo abyecto, porque roza la estupidez, o sea, roza no ver cuáles son los procesos reales. Claro, pero del argumento de esta persona que tú hacías referencia, decía que, bueno, habían dos posiciones extremas. En una estaba el señor Falcón, sí, y quienes plantean, tú sabes, la cohabitación por la calle del medio, pero lo han dicho. Sí. Y el otro extremo, estoy yo, según esta persona, y aquellos que creemos que la tiranía hay que desalojarla desde la raíz. Y que lo importante entonces para ellos es la posición moderada, la del medio.
¿Cómo ves tú eso? No hay posición del medio. O sea, uno está embarazado o no está embarazado. Uno está en una dictadura o no está en una dictadura. No hay semidictaduras o semiembarazo. Disculpa. O sea, hay cosas que son absolutas. ¿No? Es decir, o uno está bajo un régimen o uno no está bajo ese régimen. O uno está en una democracia o no está en la democracia. O sea, entonces este relativismo epistemológico muy balurdo, muy malo además. O sea, muy de influencer de estos psicópatas que hemos visto aquí. Para mí están en el mismo nivel de discurso. Esos relativizadores del bien son hiper peligrosos porque crean un daño, además que creo que permea hacia abajo. O sea, debe llegar hasta, imagínate eso escuchado por un malandro. Es como la luz verde para hacer lo que él quiera. No. O uno está bajo un régimen o uno no está bajo el régimen. No hay punto medio. Pero fíjate una cosa, Eric. Yo, por el contrario, siento que la sociedad venezolana no es permeable a estas cosas. Quizás los malandros, etc. Pero yo creo que ya hemos aprendido suficiente. O sea, aquí hemos tenido 20 años de esta tragedia, han habido 24 pseudoelecciones, 11 versiones de diálogo. Esa desesperación que tú hablas de una sociedad en supervivencia está clarísima que está asociada al desalojo de la tiranía. O sea, todo el mundo sabe que esto no va a cambiar y no va a sistema, mejorar. porque es un sistema ya. Exactamente. No es un tirano, no son tres tiranos, no son tres loquitos que están ahí y que hay que sacarlos, no. Es un Exactamente. sistema muy complejo, es una nebulosa criminal, es un ecosistema. Claro, y si tú dices, si las armas las están controladas por las mafias, si las leyes están controladas por las mafias, El territorio en algunos casos. si el territorio Muy grave, controlado por las gravísimo. mafias, tienes razón, eso tengo que incorporarlo en esta enumeración. Si los medios están controlados por las mafias, porque además tienen a Conatel totalmente mafioso. Si la plata está controlada por las mafias, ¿quién gana la elección? Ganan los que ganan. La mafia. Obvio. Entonces, ese es el punto y esto hay que repetirlo. Porque Gana la es elección una, porque no es una elección, es una votación. porque es una adjudicación. Exacto, es una votación para adjudicar. Para adjudicar, No entonces- es una elección viene de elegir. Si yo no puedo elegir porque Ahora, me estafan, no es una elección. ¿No crees tú que hoy, una cosa era hace una hora y ahora esto que se anuncia con Rosneft no es poca cosa, porque esto tiene unas implicaciones geopolíticas mayúsculas entre la administración Trump y la administración de Putin, ¿no? Es decir, miren, esto es en serio, vamos para adelante. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con mis amigos, con Eric del Búfalo, doctor en filosofía, profesor y por supuesto guerrero del teclado, sobre todo esto. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cuáles son estas fuerzas que se están enfrentando? Las fuerzas cohabitadoras, las fuerzas que queremos la ruptura con el sistema. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué puede pasar a raíz de estas últimas sanciones que acaba de anunciar el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Vamos a una brevísima pausa, ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos de vuelta contigo. Estaba leyendo los comentarios y acabo de escuchar uno aquí muy particular y afilado. ¿Qué fue que tú dijiste? Dilo al aire.
Dilo al Bueno, aire. que si a las personas les gusta tanto el diálogo y les encanta, no les gusta salir de una mesa de diálogo, deberían reunirse en Wuhan, tanto que les gusta China. El modelo sistema chino. Dios mío. Efectivamente es un tema que genera reacciones como esta, Eric, porque es un tema de Es vida o un- muerte, ¿no? Claro, es que se ha insultado mucho el venezolano. Yo más bien admiro la paciencia del pueblo venezolano al recibir tanto cinismo e insulto como yo creo que pocos pueblos tienen tanto talante para dejar pasar tanta canallada. ¿Y tú crees que eso no se agotó ya? No, yo creo que se agotó, pero digo, la gente ha sido pacífica, ¿no? Yo creo que la gente ha sido pacífica, ha sido sí, bueno, pero yo creo que todo este decente. tema, cuando se empezó a destapar la olla de la porquería que hubo en transferencias de plata, corrupción y robo por parte de gente que se hacía pasar por adversa al régimen, fue como, ¿no te parece a ti? Como la gota Sí, que... claro, eso ya está rebasado. Creo que Guaidó haber ido a Washington dio como una especie de segundo aire mediático, pero creo que si no hay realmente acciones reales en los próximos días va otra vez a volver a su nivel. Ahora, lo que pasó hoy, la decisión de los Estados Unidos es una acción real. Y es una acción real de alto impacto. Sí, pero hay que ver cómo, digamos, ese es un impacto afuera. Vamos a ver cómo ese impacto se registra aquí en Venezuela. Porque si yo tengo eso ya y por aquí tengo el mismo discurso colaboracionista, el desenlace de eso no es seguro, o por lo menos el tiempo de ese desenlace no es claro. Puede durar años. Bueno, yo creo que lo de hoy es una señal inequívoca que toma ya otro nivel en materia geopolítica, es una señal directa a Rusia que lo afecta donde le importa. Trump es un jugador de mercados y sabe cómo funcionan y está demostrando que esto es en serio y que no, yo creo que si en algún momento había un elemento que demuestra que no hay vuelta atrás es esta acción. Ahora yo me pregunto, ¿Putin no se sospechaba esto? Seguramente. Entonces hay que ver cómo va a reaccionar. Porque Putin puede ser un genio maligno, pero él sabe jugar. O sea, es uno de los políticos más maquiavélicos que hay ahorita y es de una astucia muy grande. Entonces veamos qué pasa. Sí, claro, pero hay Rusia que ver no es el efecto Estados real. Unidos ni en su poder económico ni en su poder militar, y eso está claro. Y no le conviene tampoco a estas alturas, sobre todo con la alta probabilidad que tiene Trump de ganar la próxima elección, porque eso una cosa era antes, otra cosa después del impeachment, ¿no crees tú? Ojalá. Yo estoy un poco escéptico, te digo, de la administración Trump, te lo digo. Pero eso no significa, o sea, lo que quiero decir con esto no es otra cosa que no esperemos que se resuelva en Estados Unidos la cosa. O sea, muy bien. Eso es lo que quiero decir. No esperemos que Trump haga el trabajo porque Trump tiene su propia agenda. O sea, y sus tiempos. Y sus tiempos, y él puede esperar 2 años. Ese es mi punto. Yo no tengo duda, y en eso coincido contigo, de que los Estados Unidos va en la dirección que es. Occidente no puede permitir que un Estado fallido y forajido, que no es contenible en sus fronteras, que va contra Colombia, que va contra Chile, que va contra Brasil, que ya tiene un pie en Argentina y otro en México, permanezca en el corazón del hemisferio. El tema son sus tiempos y los nuestros, porque al final los muertos los ponemos los venezolanos. Exactamente. No es mismo una persona que tiene todo el poder del mundo, una persona que no ha comido, que además está enferma. O sea, ahora, que es el país, ¿no? Yo al principio del programa estaba leyendo un artículo que publiqué el domingo, Eric, que trata de ver un poco más allá de esta coyuntura, ¿no? Que es obviamente la prioridad y lo que nos angustia a todos, es salir de esto, detener el proceso de destrucción. Pero hay que pensar que este proceso de salida no termina el día que sale Maduro del poder. Porque tú hablas de desmontar un sistema, ¿no? Yo trataba de elaborar... Muy fácil. Se murió Chávez hace 6 años ya. Y todo el mundo pensaba que con la muerte de Chávez se acababa esto. Y era Chávez, no Maduro, que es ni siquiera un segundón. O sea, entonces, porque no son personas. La gente tiene las personas en la cabeza y no está viendo el sistema. Y eso es lo que me angustia aún. Y creo que parte de la labor nuestra, tanto de, digamos, lo que tenemos alguna influencia en los medios, intelectual, como sobre todo la dirigencia política, es hacerle ver a la gente cuál es el problema, que no es este o el otro, es un sistema, y un sistema que tiene muchos dolientes, aquí y afuera. Claro, y que además, en el caso que se perciban inevitable avanzar una transición, es una transición con 2 cosas, la que quieren estos criminales. 1, con impunidad. Y 2, preservando privilegios.
Hay un sofisma, exactamente, hay un sofisma que usa mucho la propaganda de cierto sector de la oposición, que dice, bueno, primero salgamos de Maduro y después nos arreglamos con los corruptos. Y la gente no se está dando cuenta de que aquello que imposibilita salir de Maduro es justamente que hay impunidad de la corrupción. O sea, ese sofisma es el que hay que combatir, porque ese es el sofisma que más se está aplicando ahorita. Pero entonces, en ese sentido, y yo coincido contigo, que se haya descubierto la primera fase de este entramado de complicidad, de corrupción y cohabitación, era necesario. Era necesario, y claro. Esto es un primer paso, obviamente que sí. Es necesario y hay que profundizar en ello, porque creo que estamos viendo la punta del iceberg nada más. Ahora fíjate, esas redes criminales, ya está Héctor aquí, fíjate, estas redes criminales obviamente tienen tentáculos, como bien decíamos, operando en todo el hemisferio. Y hay un caso en particular que quisiera que conversáramos los tres, contigo Eric y con Héctor Chamis, que ya nos está acompañando desde Washington, porque yo tuve una experiencia en el año 2014, que fue la última vez que yo pude ir a los Estados Unidos, donde yo fui invitada al Consejo Permanente de la OEA. Recuerden que allí, utilizando un mecanismo que se ha utilizado muchas veces entre varios países, el gobierno de Panamá me permitió hablar desde su asiento, ¿no? Fue una historia muy larga. Algún día les cuento los detalles, todo lo que viví desde las 9 de la mañana y logré hablar a las 6 de la tarde. Al final, yo sabía dos cosas. Luego, una, el régimen me va a cobrar esto muy caro. Uh-huh. Y lo hizo. Dos, esta organización, me refería a la OEA, en ese entonces la controlaba el único país del hemisferio que no formaba parte de ella, es decir, Cuba. Uh-huh. Pero llegó entonces, por esas cosas a veces difíciles de entender de las fuerzas políticas, del destino, de la fortuna, Luis Almagro a la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál crees tú que significó esa llegada de Luis Almagro? Para hablar ahora con Héctor, ¿qué significaría la reelección de Luis Almagro y quiénes se oponen a él? Luis Almagro fue una figura clave. O sea, primero sacó a la OEA del foso moral donde estaba. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de los venezolanos, ha sido un espolón de la lucha libertaria. O sea, es una figura clave. Es de los grandes amigos de la libertad en Venezuela, creo yo. Es indispensable preservarlo para los días que vienen, para los años que vienen, que serán los de la liberación de Venezuela y el resto del hemisferio. Héctor, ¿cómo estás? Hola María Corina, un gusto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Héctor es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Tiene PhD en Ciencias Políticas, autor de libros, artículos, además defensor de nuestra causa. Y déjame decirte que tú también tienes la gran calificación honorífica de ser guerrero del teclado, ¿oíste? Aunque no seas venezolano. Sí, bueno, no sé si es honorífico verdaderamente, pero lo acepto. Súper honorífico. No sabes lo que significa. Aquellos que no nos callamos y logramos a través de las redes sociales combatir la censura y la autocensura. Mira, cuéntanos, ¿qué está pasando en la OEA en estos tiempos? Vamos a hablar primero de qué significa, en tu opinión, este proceso de reelección y las fuerzas a favor de la reelección de Almagro y quienes están luchando en contra. Bueno, la reelección de Almagro significa que la agenda que él dejó establecida en relación a la democracia, derechos humanos, la problemática venezolana, sus opiniones acerca de Cuba, su compromiso con la democracia en la región, continúe. Si es reelegido, continuará. Y si no es reelegido, dado que hay dos adversarios en esta contienda, esta agenda va a concluir, o por lo menos va a desacelerarse de manera significativa. Un candidato es María Fernanda Espinosa, que tiene el apoyo explícito de Maduro, de los países amigos de Cuba. Ella misma tiene una relación cercana a Cuba. Y el otro candidato es Hugo de Sela, que cuando relatabas aquella experiencia del año 2014, María Corina, y que me acuerdo perfectamente, Hugo de Sela era el jefe de gabinete del entonces secretario general Insulza. Entonces, en ambos casos hay más que suficiente evidencia para pensar que esa agenda ambiciosa y honesta y transparente en relación a los valores de la democracia
va a discontinuarse. ¿Y cómo sientes tú que están siendo las reacciones de apoyo? Ha habido apoyo en múltiples gobiernos de la región, ha sido el caso de Colombia, obviamente Estados Unidos y Pompeo, el secretario de Estado, le dijo, yo no sé si eso tiene precedentes en una reunión del Consejo Permanente, cómo y por qué apoyaba a Almagro, también del gobierno de Brasil, la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Cómo sientes tú que son los apoyos? ¿Cómo se siente el secretario general de cara a esta elección del 20 de marzo? Las democracias plenas y comprometidas con la democracia en la región, aquellas que no tienen la excusa de no intervenir en asuntos de otros estados, porque además ese es un argumento pueril, esas democracias apoyan a Almagro y lo han manifestado. Ecuador, Brasil, Paraguay, Colombia. Uruguay, el gobierno entrante de Uruguay ha manifestado el apoyo al presidente electo Luis Lacalle, y los demás países que tienen ambigüedades, que tienen una serie de cuestiones o bien de negocios o de corrupción con el régimen de Maduro o con Cuba directamente, tienen posiciones ambivalentes, digámoslo así. Perú no ha tenido posiciones ambivalentes en relación a la democracia de Venezuela, pero está impulsando un candidato que verdaderamente no tiene explicación, no tiene sentido. Que Perú divida además al Grupo de Lima, cuando la mayoría del Grupo de Lima ha manifestado su apoyo a Almagro. En ese sentido, lo de Perú es incomprensible. Y luego queda lo de Canadá, que ya hemos conversado en varias oportunidades. Canadá, que no se sabe a quién apoya, sí se sabe que no lo apoya Almagro, y vaya uno a saber por qué. Aunque hay hipótesis muy fehacientes acerca de por qué no está apoyando a Luis Almagro. Bueno, en todo caso, yo, al igual que tú, me siento muy optimista. Creo que los países del hemisferio, las democracias más consolidadas, como tú dices, tienen claro lo que está en juego y lo que Almagro representa. Para nosotros, primero como venezolanos, obviamente para nuestra causa, pero visto en una perspectiva continental, hemisférica. Almagro es una necesidad de estos tiempos, y yo confío en que va a tener un enorme apoyo mayoritario. Mira, no quiero despedirme, Héctor, sin que comentemos, tú escribiste un artículo recientemente que se llama España Chavista, ¿no? Y hablabas un poco de esto que lo comentábamos aquí con Eric del Búfalo al principio, de todo lo que es todas estas transferencias de fondos oscuros que se han asentado en la península ibérica y que empiezan a destaparse ahora. ¿Cómo ves tú estas fuerzas y a raíz de lo ocurrido hoy con las sanciones del Tesoro a Rosneft y la presión que esto podría representar sobre Repsol? ¿Qué ves tú allí ocurriendo? ¿Crees que esto tiene un impacto? ¿Cómo se aferra Pedro Sánchez por el chantaje de Podemos a una posición absurda y contraria al resto de la posición de Europa? ¿Cómo lo ves? Bueno, o el chantaje de su propio partido, además, ¿no? Claro. Ahora está clara la información acerca de aquel embajador de Zapatero en Caracas que desvió fondos por $38 millones, invirtió en bienes Corodo. Y ese es un miembro de su propio partido, y su ministro de Transporte también es miembro de su propio partido. Se ha configurado una coalición de poder en España que es muy negativa para los intereses y los objetivos de democratizar Venezuela, porque ha habido platas del chavismo desde hace tiempo. Se sabía de Podemos y ahora comienza a saberse de funcionarios del PSOE, del propio partido de Pedro Sánchez. Esto es grave, porque esta corrupción es profunda. Los desmentidos, las acrobacias discursivas del gobierno español son absolutamente inverosímiles. Si Delcy Rodríguez estuvo o no estuvo en territorio español porque evitaron sellarle el pasaporte, es una absoluta burla, un insulto a la inteligencia humana, y ni que hablar de aquellos funcionarios que trabajan en migración en España. Y esto además tiene una parte negativa que tenemos que estar muy atentos, que es que ante la Unión Europea, España siempre ha sido un poco el traductor, literal y figurativamente hablando, de la problemática venezolana. Y latinoamericana.
en general. Y por cuestiones obvias, por cuestiones de historia, de idioma, de cultura, de lazos. Ante Europa, España es el portavoz de la problemática latinoamericana. Y ahora hay un gobierno que es cómplice de las redes de corrupción chavistas y que tiene funcionarios que han vivido de eso y que entonces no está haciendo esa traducción como corresponde. El desplante a Guaidó es un ejemplo de eso. Las declaraciones del otro día de la vicepresidenta que Venezuela no le importa a nadie, es verdaderamente hasta bochornoso, ¿no? Lo ocurrido en el aeropuerto de Barajas, que en otra nota dije aeropuerto de Barajas cuyo nombre oficial es Adolfo Suárez. Entonces dije, bueno, Adolfo Suárez se habría avergonzado. Sí, de estar brincando en la tumba. Mira, Eric te quería comentar algo. Estamos aquí conversando con Eric del Búfalo. Yo creo que tú lo conoces, filósofo, sí, profesor. Claro. Hola, Eric. Hola, Héctor. Todo mi respeto y saludo para ti, admirador de tus escritos, y te agradezco como venezolano tu estar tan pendiente de nosotros. Es mutuo. Sí. Un gran saludo. Sí. Héctor, yo creo que decíamos lo mismo, comentábamos un poco antes, de que la posición de España entre Latinoamérica y Europa es privilegiada y es muy importante para nosotros. Y ahí hay un punto ahora de inflexión, porque yo siento, quería saber tu opinión, que el gobierno español va a hacer todo lo posible por sabotear no solamente las relaciones entre Venezuela y Europa, sino por impedir que Maduro caiga. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que sí. Creo que hay una realidad que es que todo aquel que haya recibido $1 del régimen chavista es propiedad del régimen chavista. Exacto, eso es. Absolutamente. Sea venezolano o español o de la nacionalidad. Sea quien sea, y eso lo demuestran cada vez que es necesario. El viaje de Delcy Rodríguez a Barajas, coincidiendo con la gira de Guaidó por Europa, y la manera obscena de demostrar esa relación de propiedad, pongámoslo así, porque ¿por qué lo hace Delcy? Pues porque puede, y porque es un mensaje mafioso recordatorio. Yo llego y tú me tienes que atender, y tú tienes que hacerte cómplice de mis cosas, y dejó 40 maletas, y no se sabe si están llenas de oro o de qué, y ahí está el ministro de Transporte español encubriéndola, llamémoslo así, violando sanciones de la Unión Europea, completamente aliado a las necesidades de Delcy Rodríguez. ¿Por qué lo hace? Pues porque quien recibió $1 de Delcy Rodríguez o cualquier funcionario del régimen de Maduro es propiedad de ese régimen. Entonces estamos en esto de manera muy pesimista en relación al futuro de este gobierno. Y en cuanto a qué va a pasar, yo creo que el mensaje de Rosneft es un mensaje para Repsol. En los últimos meses las exportaciones de petróleo venezolano a España han crecido, a pesar de las sanciones. Entonces aquí hay un mensaje que el gobierno español tiene que tal vez comenzar a escuchar. Lo mismo ocurre en última instancia con las sanciones al CEO de Meliá, a quien se le ha retirado la visa para ingresar a Estados Unidos, por las mismas razones, porque además la diplomacia y la política exterior de España históricamente han sido, en algún momento la llamé política exterior Meliá. Las necesidades de Meliá y sus inversiones en Cuba determinan cómo es la política exterior de España, y los demócratas latinoamericanos estamos un poco cansados de eso. Que al mismo tiempo los españoles se llenen la boca de democracia y derechos humanos, lo cual no es genuino, no es auténtico. Ahora, tú dijiste una cosa aquí que yo creo que es muy poderosa. Cada persona que recibe un centavo del régimen chavista es propiedad del régimen chavista. En Venezuela hemos visto cómo se han destapado relaciones nefastas, obscenas, con algunos actores que estuvieron infiltrados dentro de sectores que estaban tomando decisiones políticas de primer nivel, Héctor. Entonces, lo que hablamos es, mientras eso no se termine de desmoronar, de desmontar, es prácticamente imposible, porque si esto es una guerra, no convencional, pero es una guerra, y tú tienes un infiltrado en tu comando de guerra, no te auguro mucho éxito. Porque obviamente el enemigo, en este caso el régimen y sus cómplices internacionales, están al tanto en tiempo real de toda estrategia, y además pueden neutralizar, perseguir, castigar, como en efecto ha ocurrido en estos últimos años. Entonces,
Estas acciones de la inteligencia, porque además esto viene de información internacional, de las agencias que finalmente llega al Departamento del Tesoro, una señal que va más allá de Repsol, sino que le llega a todos aquellos que han estado de alguna manera involucrados en algún acto de corrupción con esta tiranía? Tal vez sí, sería positivo. Yo creo que el presidente interino Guaidó tiene que entender esto de una vez por todas. Creo que es un mensaje, la existencia de manejos desprolijos, pongámoslo así, porque evidencia no tengo, pero ha habido una serie de hechos que llaman la atención y que preocupan, manejos desprolijos de fondos, conflictos con personas que prestaban servicio con el embajador Calderón Berti, embajador de Guaidó en Colombia. Todo eso genera confusión en los países más cercanos a la liberación de Venezuela. En Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, los países que han invertido mucha energía política y mucho capital político propio en función de esta democratización de Venezuela. Y Guaidó debe entenderlo y debe depurar su administración de cualquier personaje que tenga algún pasado que pueda ni siquiera haber sido comprobado, pero que pueda sospecharse que hubo corrupción con el régimen. Bueno, Héctor, yo realmente coincido contigo que esto es una Es muy señal. importante, eso es lo que dice Héctor al final es sumamente importante y es lo que decimos nosotros también con sancionar aguas abajo. No solamente a funcionarios del régimen, sino a aquellos que se prestan para jugar a la falsa oposición. Eso es esencial. Sin embargo, yo sí creo que lo de hoy marca un hito. Yo creo que esas fuerzas que buscan el apaciguamiento y hacer creer que aquí el país está normalizado, estabilizándose o resignándose, se van a encontrar con este tipo de reacción más. Yo creo que lo más importante, grandes aliados como es Luis Almagro, como eres tú, Héctor, y tantos otros que entienden que no solo se trata de la existencia de Venezuela como nación y de cada vida que se pierde, cada día que pasa, sino la propia seguridad nacional del hemisferio, la seguridad hemisférica. Es retórica, ya los hechos lo demuestran. Total. Sí. Absolutamente, absolutamente. Lo que ocurre en Venezuela no califica como asuntos internos, debido, entre otras cosas, a la existencia de 5 millones de venezolanos que han emigrado y que están en todos los países del hemisferio y que suponen el uso de recursos. Colombia gasta 4 puntos del producto cada año en atender las necesidades de los venezolanos, en salud, en educación, en empleo y también en seguridad y en ley y orden. Bueno, y por otra parte, Héctor, todo lo que significa los esfuerzos de desestabilización que han tenido lugar en Chile, en Ecuador, en Colombia y en Centroamérica, y todos sabemos que están financiados y que están estimulados por las fuerzas que operan, bueno, las mafias que han conformado el régimen venezolano. Es decir, es algo que nos debería, digamos, aglutinar cada vez más a todos en la absoluta prioridad para la liberación de todo el hemisferio de estas fuerzas criminales. Pero yo siento que ya hay mucha más claridad al respecto y las acciones de hoy lo demuestran, y voces como la tuya, Héctor, han sido fundamentales para que el mundo, no solamente Latinoamérica, Europa también entienda como es un problema también de ellos. Así que, Héctor, muchísimas gracias por estos minutos, un fuerte abrazo por allá y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, aquí en una Venezuela liberada, como siempre te digo. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Gran abrazo, gracias por la conversación, un saludo a Eric. Saludos, Héctor. Gracias y un abrazo para ambos. Así que hasta pronto, hasta la próxima. Hablamos pronto, Eric. Héctor. Era Héctor Chamis, amigos, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y además un gran amigo de la causa venezolana. Eric, nos queda medio minuto. Gracias, un placer. Hasta luego. Queda claro que el mundo está cada día más claro, que aquí se caen las caretas, que ya la gente sabe quién es quién y que efectivamente hay solo 2 posiciones: o cohabitación o ruptura. Exactamente, y eso, insisto en esto porque creo que es la única idea que podemos dejar, que yo puedo agregar hoy. Cuidado con creer que el régimen son unas personas, unos personeros, y que los corruptos, y que primero hay que salir de ellos para salir de los corruptos, cuando es al revés. Primero hay que salir de la corrupción para poder salir de ellos. Ese es el algoritmo. Primero hay que sacar a los corruptos para poder que sean disfrazados. Corruptos aquí, de allá y de acullá.
que se han disfrazado de gente que es demócrata, que está ayudando a la democracia de Venezuela, está haciendo todo lo contrario para que caiga. Para mantener, porque les conviene mantener el status quo. El status quo. Es al revés. Pues bueno, yo creo que en esa dirección vamos, y yo creo que la sociedad venezolana se ha convertido además implacable en temas que quizás fue permisiva en el pasado. Muy permisiva, muy tolerante, pero son términos no peyorativos, pero sí, demasiado tolerante, y no hay que ser tan tolerante. Esto es un aprendizaje para aquellos que son intolerantes con la libertad ajena y los derechos ajenos. Yo creo que ese es el gran aprendizaje, y vamos a lograr convertir esta tierra arrasada finalmente en una tierra de gracia. Nos va a costar mucho trabajo, eso sí, pero talento hay de sobras y ganas mucho más. Gracias, eso Eric. amerita otro programa para hablar nada más de eso. Bueno, esa nota positiva y prospectiva hacia el futuro. Bueno, listo, no te voy a decir la semana que viene, porque tú te pones durísimo, No, pero 3 semanas. Después del carnaval vamos a traer y que vamos a hablar cómo vamos a construir esa tierra de gracia, ¿de acuerdo? Prometido, trato hecho. Gracias, amigos, gracias a todos ustedes, gracias, Eric, por acompañarnos, y nos vemos el próximo martes contigo. Dios nos bendiga. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.